recientemente una marcha que yo creo que era muy legítima en el sentido de que los jóvenes tienen que expresarse. Aquí mismo en Querétaro, ¿verdad? Siempre les damos espacio para que se expresen, tienen ideas nuevas y pues más que nada propuestas, que es lo que me gusta de ellos. Pues desgraciadamente en una marcha que ellos pues planteaban hacerlo, decir, hacer algo pacífico, sobre todo, pues bueno, parece que se le intrometieron ahí pues personas y bueno, no hay otra forma que decirlo más que la ultraderecha fue a manchar este ejercicio de expresión. Y bueno, recientemente, hace pues, ¿qué les puedo decir? 1 hora, 2 horas, en el CEN de Morena, aquí en Querétaro, se hizo una rueda de prensa para hacer estos señalamientos. Y la senadora Betty Robles estuvo presente y estoy muy contento que esté con nosotros para que nos platique un poquito de lo que hablaron ahí en esta rueda de prensa. ¿Cómo estás, Betty? Gracias. David, pues muchísimas gracias por la invitación a Querétaro, de verdad. Me da mucho gusto siempre estar contigo aquí. Y bueno, pues aquí a la orden. Platicar de esos temas. Bueno, no, Betty, tú sabes que aquí no necesitas invitación, esta es tu casa. Entonces, para la casa de uno nunca necesita invitar. Muchas gracias, siempre David. Tener los micrófonos. Y por otro lado, me llamó mucho la atención y por eso lo planteo así. Creo que era una marcha que pudo haber sido algo lindo. Aquí en Querétaro, fíjate que previo, una semana antes, yo incluso grabé a unos muchachos que estaban pues empezando a hacer sus pugnas y preparándose. Muy ordenados los chavos, bueno, se veía que eran pocos en un principio, ¿no? Entiendo que no es un movimiento tan grande aquí en México, pero pues no sé, todos nos dimos cuenta que pues los que marcharon no eran tan jóvenes, ¿no? Veía gente de mi vuelo, ¿no? Y decía, no, pues ya dejé de ser joven hace unos 30 años, como para andar ahí danzando, ¿no? Y pues yo creo que tú lo asimilaste igual o lo viste igual, y lo peor de aún, pues personajes políticos que uno no daba crédito que estuvieran ahí. ¿Qué opinión tienes de esta marcha? ¿Qué platicaron ahorita en esta rueda de prensa? Mira, realmente creo yo que es muy lamentable, como tú lo dices, el que en una marcha que puede tener demandas justificadas de los jóvenes, que piden tener mayor atención, no sé, en la educación y en otras cosas, pudieran hacerse una manifestación pacífica, pero desafortunadamente en los últimos tiempos en México estamos viendo cómo principalmente los conservadores, los partidos políticos de derecha, neoliberales, que hoy se sienten afectados en sus intereses personales y de grupos, pues promueven la violencia a través de grupos de encapuchados, de gente que tiene algunas manifestaciones misóginas, que tiene un lenguaje que no acostumbramos las mexicanas y los mexicanos, sinceramente. O sea, creo que México es un pueblo pacífico. Nosotros como movimiento de la Cuarta Transformación, y digo movimiento porque pues estamos incluidos el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista y Morena, somos un movimiento humanista que nunca promoveríamos la violencia. Hemos sido actores de muchas manifestaciones por temas de justicia en México, y nunca se había roto ni un solo vidrio. Entonces, el que hoy se estén afectando monumentos nacionales, lugares históricos del país, a personas civiles que no tienen nada que ver, y los estén engañando a través de medios de comunicación, de redes sociales pagadas con bots, pues la verdad es que creo que no podemos permitir eso, pero también decir que eso a nosotros como movimiento no nos va a frenar de seguir trabajando en favor de la gente, en favor de los jóvenes. Yo les decía que creo que hoy más que nunca los jóvenes han sido escuchados. Claro. Han sido atendidos, apoyados. Hay becas en este gobierno desde el inicio de la Cuarta Transformación en 2018. Algo de lo primerito que se instaló fueron becas, becas para que nuestros jóvenes no abandonaran la escuela, y lo primero que se hizo fue hacerlo en la media superior, porque ahí se veía
que era la mayor deserción. Entonces, lo que nosotros hicimos fue esas becas. Hoy, con la doctora Claudia, ya se instituyeron las becas a nivel básico. Esto es un apoyo para las familias, para que los niños vayan bien alimentados, lleven su uniforme y tengan acceso a la educación sin ninguna problemática. Entonces, la verdad es que pues es algo que no es comprensible, es algo que estamos seguros que viene de esos grupos que han perdido sus privilegios y que es lo mismo que está pasando con la violencia que ha habido en el país, el asesinato de Carlos Manso y otras cosas. Son provocaciones que están tratando de intimidar a la gente y después de que el gobierno pierda su gobernabilidad. Pero les recuerdo que tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Claro. Ya el pueblo está en México muy politizado. Hay una conferencia mañanera todos los días en donde se informa claramente, con transparencia, con honestidad, lo que se está haciendo en México, y la presidenta tiene una aceptación de más del 75%, ha llegado hasta el 80%, y eso quiere decir que la mayoría de las mexicanas y los mexicanos estamos de acuerdo, y pues no vamos a permitir que grupos minoritarios, por intereses personales, por volver a recuperar sus privilegios que antes tenían, vengan y hagan este tipo de manifestaciones. Oye, y mira, lo decías bien, hoy precisamente el Heraldo publica el 72%, me parece ser, que estaba mostrando que tiene aprobación la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Y por qué quiero referir este punto? Porque, bueno, la misma presidenta estaba señalando, ¿no?, que a los jóvenes se les apoya. Bueno, está el programa también de Jóvenes con Futuro, en el cual, pues bueno, se les da un apoyo a quienes se están capacitando para un trabajo. Y mira, yo lo tengo que decir tal cual. Jóvenes, estamos hablando de jóvenes, ¿eh? En la plaza, en el Zócalo, en la plancha, y lo vimos en las imágenes. Y hay como que, bueno, obviamente hay cualquier imagen con la inteligencia artificial, podemos duplicar la cantidad de gente que hay. Pero bueno, si vemos una toma de video amplia y todo, pues no es que en realidad no había tanta gente, hay que ser honestos. Sí. Y mira, yo lo digo, yo siempre he pensado, aunque sea una sola persona, tiene que ser escuchado. El problema es cuando son tantas voces y se dispersan las cosas. Yo no creo que Carlos Manso haya querido que se combatiera su violencia con más violencia. Bajo ninguna circunstancia. No, él nunca hubiera pensado que se hiciera una marcha, porque incluso en Morelia, en Uruapan, hicieron caminatas y marchas, y claro está que estaban muy dolidos, ¿no?, de lo que había sucedido. Pero lo hicieron de forma pacífica. Desgraciadamente en la capital, bueno, ya se pusieron un poco más violentos, y volvemos a lo mismo. Pareciera que son grupos, pues hasta, híjole, mira, no me quiero adentrar a decirlo porque no tengo la facilidad, pero hasta pareciera que son grupos financiados, porque no creo que ningún mexicano podamos entender que la violencia se combate con más violencia, ¿no? No, de hecho, yo creo que debe de haber una investigación seria y ver de dónde vienen esos grupos y si realmente a lo mejor fueron promovidos, pagados, apoyados, impulsados. ¿Por quién? Porque eso sería muy importante que las mexicanas y los mexicanos lo pudiéramos saber. Ahora, pues era la generación 70 y más, porque eran los que vimos marchar, no Z, sino 70 y más. Entonces, la verdad es que creo que son grupos conservadores que tratan de desestabilizar. Esto ya ha habido intentos en otros países del mundo, no está exento de que estén involucrados grupos internacionales inclusive. O sea, México siempre fue un gran atractivo para muchos grupos empresariales sin ética y ni moral, y entonces hoy que hay un orden, hoy que se respeta la soberanía, hoy que México promueve la soberanía energética, la soberanía alimentaria, y que las mexicanas y los mexicanos más que nunca estamos orgullosos de nuestro país, de nuestra primera presidenta, quieran venir a hacer este tipo de escándalos, pues lo único que quieren es
enseñar ante el mundo algo que no es lo que está pasando en México. Entonces, nosotros hicimos desde el Senado de la República un comunicado, que si me permites te lo leo muy rápidamente, sí, porque es importante que la gente sepa lo que opinamos las senadoras y los senadores de la coalición. La mayoría parlamentaria en el Senado de la República expresamos nuestro rechazo a los hechos de violencia registrados durante la marcha convocada por sectores conservadores el día 15 de noviembre, donde hubo agresiones a elementos de seguridad, daños al espacio público e insultos misóginos y clasistas que evidenciaron el verdadero ánimo de sus organizadores. Como un movimiento emanado de la lucha social, jamás desacreditaremos la manifestación y su poder para hacer de México un país más democrático. La protesta social y la libre expresión son derechos constitucionales. Sin embargo, ningún derecho puede ejercerse afectando la integridad de las personas ni la seguridad colectiva. Lo sucedido el día 15 evidencia los intereses de la ultraderecha, cuya intención es promover discursos de odio y recurrir a la violencia para polarizar. Reiteramos la garantía de todas y todos para manifestarse de manera pacífica. De la misma forma, advertimos que aunque la extrema derecha pretenda imitar convocatorias y acciones que promuevan la violencia y discursos de odio, como en otros lugares del mundo, México está muy politizado y no promoverá agendas que siembren miedo o justifiquen retrocesos autoritarios. El pueblo tiene memoria y claridad política para distinguir entre una protesta genuina y los intentos de un bloque minoritario por engañarlo y confrontarlo. Respaldamos de manera absoluta a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la convicción para garantizar la paz, seguridad y bienestar para todas y todos. México avanza hacia la pacificación, no por discursos, sino porque existe un gobierno que actúa, escucha y está comprometido con el pueblo. Las y los legisladores, con usted, presidenta, por México. Maravilla. Y bueno, estoy totalmente de acuerdo, yo creo, con el comunicado y sobre todo, pues un llamado a la paz, ¿no? Yo creo que no puede ser. Mira, tengo que referir este dato que se me hacía interesantísimo. Ese mismo día, viernes 14 de noviembre, en la plaza había 15,000. No todos eran jóvenes, tendría que decir que solamente como un 30% eran jóvenes, en realidad. Tenemos hablando de 3,000 jóvenes. Y pues la mayoría de los jóvenes ese día estaban en un concierto en el Corona Capital, 90,000 jóvenes, que esos sí eran 90,000 jóvenes, en paz y tranquilos, escuchando música, y que creo que es el mensaje de México. No podríamos volverlo un llamado de lo que sucedió, que los jóvenes están en contra. No, ellos gozan de un México en paz y que pueden tener un concierto al aire libre. Sí. 90,000, y además lo repitieron 3 días. Sí. Y fueron cerca. Y tampoco podemos aceptar que los jóvenes mexicanos son violentos. O sea, los jóvenes mexicanos son pacíficos, son humanistas, son creativos, son innovadores. Quieren un México en paz, donde ellos puedan desarrollarse, donde ellos puedan estudiar, donde ellos puedan encontrar un buen trabajo, donde ellos puedan ser felices. Y entonces no podemos aceptar que las juventudes en México sean violentas. Les decimos desde aquí que los queremos mucho y que siempre vamos a estar abiertos para escucharlas a todas y a todos, y que tienen todo el derecho, pues, de decir en lo que no estén de acuerdo, y podemos confrontar ideas, discursos, escucharlos y hacer lo mejor que se pueda, pero nunca, nunca a través de la violencia. Totalmente de acuerdo contigo. Senadora, quiero pasar a otro tema porque, bueno, mira, siempre que vienes, perdóname el abuso de mi parte, pero me pongo a preguntarte, pero pues tu actividad es muy grande, y pese a que tocaremos 3, yo sé que tuviste muchos más temas. Recientemente compareció la Secretaria de Energía ante el Senado, una comparecencia que yo creo que a muchos nos dio gusto, y tengo que mencionarlo sobre todo por el tema de algo que luchó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que era el tener una independencia energética, algo
que pues los gobiernos neoliberales estaban prácticamente entregando a los Así particulares. Platícanos un poco de esta comparecencia, qué datos les dio, qué nos puedes compartir. Sí, bueno, la verdad es que fue una de las comparecencias más importantes. Como tú sabes, en lo que llevamos de ejercicio del Senado de la República del 24, septiembre del 24 para acá, hemos hecho una reforma a la Constitución mexicana, hemos hecho 11 leyes respecto al sector energético, 8 nuevas y tres leyes que se han reformado, todo pues para regresar su sentido de empresas del Estado a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, lo cual pues es muy importante porque obviamente tenemos nosotros ahí una gran oportunidad de que estas empresas sigan trabajando por el pueblo de México, además de que son un capital muy importante para las mexicanas y los mexicanos si tienen un sentido social, no compiten con la iniciativa privada. Se han puesto reglas muy claras en el sector eléctrico. La industria privada puede participar con el 46% de este mercado y el Estado manejará el 54% de de la producción de electricidad en México, todo con la finalidad de que todas las mexicanas y los mexicanos tengan acceso a la electricidad. Entonces, pues realmente yo creo que la secretaria fue muy clara. Te voy a compartir algunas de las cuestiones de datos que ella nos compartió, que los tengo por aquí. Primero, pues, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad tiene una vocación social. Lo que es su objetivo es que haya un acceso universal a la electricidad para todas las mexicanas y los mexicanos. Claro. El 54% de la inyección será pública a la red de electricidad, que era lo que yo te decía, confiabilidad en el sistema eléctrico nacional. Esperamos que en 2030 al menos el 35% de la energía que se produce en el país sea energía limpia. Hay 51 proyectos públicos con nuevas tecnologías. Maravilloso. Entonces eso nos hace que esto sea muy importante. También tenemos por aquí respecto a Pemex, respecto a CFE todavía hay 22,000 megawatts adicionales para alcanzar en 2030 7,000 megawatts que se van a producir extra en el país. Participación privada de 7,000 megawatts. Inversión total de 17,321 millones de dólares en el sector eléctrico del país. Se están haciendo ahorita varios proyectos, modernización de 3 hidroeléctricas como Zimapán en Hidalgo, Minas en Veracruz y La Villita en Michoacán. Están haciéndose convocatorias para nuevos proyectos en Tula, Salamanca, Altamira, Mazatlán, Los Cabos, que aportarán 2,823 megavatios de electricidad. O sea, la verdad es que se está incrementando esta infraestructura eléctrica en el país, pero también en Pemex pues hay una recuperación institucional y financiera. Saben que se presentó el plan Pemex 2025-2035, un plan estratégico para recuperar a Pemex, un nuevo derecho petrolero para el bienestar de 30%. Antes Pemex devolvía el 70% de sus ingresos, no solo de utilidades, de todos sus ingresos al Estado mexicano. Y pues obviamente, pues, ¿cuál empresa privada da todo 70% de sus ingresos para nadie? Ni una papelería. Por eso ni siquiera podía competir con las empresas privadas. El 11.63% va a ser para gas no asociado, o sea, el 30% de impuesto es para el bienestar, que era 70 antes, y nada más un 11.63 va a aportar el gas en el país. El tercer trimestre de 2025 se lograron
90% de reducción de pérdidas de Pemex, Wow. que pues a pesar de que Pemex tuvo unos excedentes muy grandes en los gobiernos, principalmente panistas de Fox y Calderón, Sí, pero no supimos dónde fugas. quedaron esos excedentes y además se endeudó a Pemex grandemente, ya lo ha dicho la presidenta, la maldita deuda corrupta que no supimos de dónde salió. Entonces, ahorita, pues, obviamente se trata de estabilizar a Pemex, de restituir las reservas que tenemos, de recuperar la refinación. O sea, ya desde el presidente Andrés Manuel López Obrador se le dio mantenimiento importante a las refinerías. Hoy estamos viendo esos resultados de mayor producción porque se hizo una refinería nueva, la de Dos Bocas, se compró la refinería de Deer Park y además se hizo mantenimiento en las 6 refinerías que teníamos en el país. Correcto. Se quiere fortalecer la petroquímica y los fertilizantes. Desaparecieron más de 60 empresas petroquímicas del país en los tiempos neoliberales que hacían Pues para recursos fertilizar, adicionales claro. al petróleo, Claro. Plásticos y otras Por cosas. supuesto. Entonces hoy Uy, se qué tiene grave. que recuperar eso y abastecer la demanda nacional. Esto quiere decir pues la soberanía energética. Por supuesto. Entonces, bueno, realmente yo estoy muy complacida de que todo lo que se está haciendo hoy en México, tal vez en este momento mucha gente piense, pero pues no se ve, no ha pasado nada, pues se va a empezar a ver porque esto es un proceso en el que las refinerías estén caminando, el que empecemos a ver cómo ya no se vende el petróleo crudo al extranjero e importamos gasolina, sino que cada vez la mayor producción que tenemos nosotros aquí es hecha a nivel nacional y abastece al mercado nacional con mejor calidad de hidrocarburos, con mejor calidad de gasolinas, con mejor precio y por lo menos que no se suban el precio de los combustibles. Hasta hoy lo único que se ha incrementado es lo que equivale a la inflación. Y no hemos tenido desde el inicio de la cuarta transformación incrementos de precios ni gasolinazos como los teníamos en los gobiernos neoliberales. Pasaban que se iban al doble, ¿no? Que era una Así es. locura, ¿no? Oye, Así y es. mira, te he de preguntar dos cosas de estos temas que hiciste, ¿no? Me voy a regresar un poquito a la CFE. Yo veo que están, y lo tengo que decir como ciudadano, yo los veo colgados de todas las torres todo el tiempo y construyendo y construyendo y construyendo, ¿no? Redes. Y me queda clarísimo eso. Pero también veo que tienen un fantasma durísimo aquí en Querétaro, porque les ganan la construcción de fraccionamientos y fraccionamientos y fraccionamientos. Entonces, los veo como que correteando ahí el asunto. Hay muchas quejas, obviamente se sabe que aquí en Querétaro tenemos problemas de energía como tal, ¿no? Pero mira, yo vivo en la zona norte, una zona que se ha desarrollado, todo lo que es Ibatá, Saquia, Refugio. Pero bueno, cada día veo que ya están construyendo una nueva casa, ¿no? Y es espantadísimo. Digo, imagínense, de mi red eléctrica, pues la tenemos que dividir por cada casa que vaya entrando. Yo lo que veo es una empresa sana en la CFE que construye. Hay veces que me preguntan, ¿no necesitaría un poquito de coordinación luego los gobiernos de aquí de Querétaro, los municipios, con la CFE para no estar dando permiso de construcción en base a las necesidades? ¿O qué se puede hacer ahí, senador? Sí, mira, yo creo que primero la CFE es una de las empresas más sanas del Estado. No recibe un solo peso del presupuesto de la Federación. Es autosustentable. Ajá. Entonces es una empresa maravillosa. La Comisión Federal de Electricidad opera con sus propios recursos, que son lo que nosotros los ciudadanos pagamos de nuestro servicio de luz o la industria. Para entender la contraparte, pero Sí. que te interrumpa en esto, antes existía una empresa que era Luz y Fuerza, que incluso desapareció Calderón, ¿no? Ajá. En ese tiempo, ¿no? Y era porque efectivamente le quitaba un chorro de presupuesto, ¿no?
pero cuando empezó la CFE, ese presupuesto se lo pasó a la CFE, a final de cuentas. Entonces, ahorita lo que estoy entendiendo, y esa es una noticia maravillosa, la CFE es totalmente autosustentable. Sí. ¡Qué maravilla! No recibe un solo peso del presupuesto, no nos cuesta a los mexicanos, lo único que nos cuesta pues es nuestra electricidad, que es un servicio que nosotros utilizamos y pagamos. Entonces, creo yo que yo lo que he podido investigar es que muchas veces se pide una factibilidad para un nuevo fraccionamiento. El problema es que se trabaja con esa misma factibilidad, aunque haya 2, 3 o 4 etapas. Entonces el desarrollador nunca dice que hay varias etapas, y entonces inicia con una etapa en donde la CFE le da la factibilidad y después, pues con esa misma factibilidad, siguen construyendo ampliaciones que no están consideradas. Entonces creo que debe de haber un mayor orden en ese sentido. Yo estaré muy atenta porque yo lo dije ya hace un tiempo que el 1 de septiembre pues tuve la oportunidad de que al hacer el cambio de mesa directiva en el Senado de la República me quedara yo como presidenta de la Comisión de Energía y yo he platicado el caso de Querétaro con la secretaria, con algunas autoridades del sector eléctrico y hemos quedado en ver cómo podremos ayudar a Querétaro. Yo les dije, yo no llegué sola, llegamos todos y vamos a tratar de ver cómo podemos resolver la problemática, sobre todo de áreas que como han crecido no han sido electrificadas. Hay muchísimas colonias irregulares en Querétaro, lo cual tampoco es un problema de la Federación precisamente, y que no se han regularizado. Pues yo creo que incluso con alguna jiribilla de que pagan su predial, pero los municipios se niegan a darles servicios por ser irregulares, entonces no les recogen la basura, no hacen jardinería y todo eso lo tenemos que estar observando. Pero bien que les cobran el predial, ¿eh? Exactamente, porque la gente ya está cansada de pagar su predial, pagar sus impuestos, pagar sus servicios y que todo salga mal en Querétaro, ¿no? Un ejemplo son las placas que nos cobraron a todos muy caras y que a muchos de nosotros pues se nos borraron las placas, o sea, de tan mala calidad que pues no se podía ver el número de placa, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer las cosas bien. La ciudadanía se merece ser, como ya lo decíamos, escuchada, ser atendida y tener una retribución por los impuestos que ellos pagan para que en sus colonias y donde ellos viven haya los servicios que debe de haber. Entonces, por lo menos en lo que corresponde a la Federación, que es el sector eléctrico, pues yo trataré de estar muy atenta para ver cómo, pues poco a poco, también le pedimos a la gente de su entendimiento, de su comprensión, de que pues no todo puede ser rápido, porque pues esto es un problema que se construyó de muchos años atrás y que hoy pues tendremos que irlo atendiendo paulatinamente, pero que tengan la confianza pues de que vamos a estar ahí atendiendo sus necesidades. Me parece maravilloso y te agradezco mucho que nos lo aclares y que sobre todo sentamos que ante la Secretaría de Energía también has llevado el caso de Querétaro. Oye, mira, sí tengo que remarcar lo que dijiste. Es muy cierto lo que dices. O sea, yo lo veo. Los desarrolladores dicen, inauguramos tal fraccionamiento, ¿no? Y de repente vuelves a pasar segunda etapa y dices, ay, espérame. Sí. Y lo peor es que no pasa solo con la luz, pasa con el agua y pasa con otros servicios que se tiene que pedir una factibilidad y que después además los desarrolladores no entregan las instalaciones a la CFE, o sea, ellos las tienen que entregar para que CFE las pueda operar y bueno, pues ahí hay un gran retraso si los fraccionamientos no los entregan a los municipios. Tenemos, no sé, el 80% de fraccionamientos que no están entregados al municipio. Sí, ¿no? Y que parecen tierra de, nada más, como que ahí mismo hacen su jerarquía, su feudo, diríamos, ¿no? Es increíble lo que pasa. Oye, no quiero dejarte ir, perdóname el abuso, yo sé que siempre que vienes siempre ando abusando de tu tiempo, perdóname que abuse, pero sí quiero volver a tocar un tema que a mí me impactó. Tú estuviste en un reclamo muy airado que hicieron mujeres en Querétaro con respecto a que la comisión, que además me pareció increíble, ¿no? La comisión que se encargaba de los casos jurídicos, judiciales, bueno, jurídicos más que nada, del Estado,
no le hizo caso a la Suprema Corte de Justicia, o sea, no lo puedo creer. Además, es una Suprema Corte que estaba instaurada por gobiernos panistas y priistas. Y estos dos jóvenes, bueno, ni tan jóvenes, panistas, Guillermo Vega y Enrique Correa, impiden que se lleve a votación la despenalización del aborto. Al otro día, tú, junto con todas las diputadas, lo debo decir con la A, con todas las diputadas, muestran un señalamiento en donde dicen cómo puede ser posible que dos diputados hombres decidan sobre el cuerpo, pues tengo que decir, de 1.200.000, 1.300.000 mujeres que vienen de Querétaro. Y ante, bueno, Homero Barrera, que pues él señalaba eso, que no se podía ir a una votación tan corta, incluso él se abstuvo de votar porque decía, no me siento con la situación de hacerlo. Y en esa misma comisión llegaron grupos de dos tipos, y tengo que decirlo muy llamativo, ADAX Digital, que es una defensora del derecho de la mujer y el derecho a decidir sobre su cuerpo, y también curiosamente, a mí que alguien me explique, pero llegó un grupo de ultraderecha que ya traían playeras que decían voto por la vida, y todo, ya poco lo decidieron, o sea, las hicieron ahí mismo, se las pintaron, o sea, como que ya tenían todo planeado, ¿no? Ante un marco peor de todos, que Jorge Romero, el presidente del Partido de Acción Nacional, estaba visitando el Estado, hasta parecía que le querían dar un regalito, ¿no?, de parte de la ultraderecha. Tú pones una posición muy firme. Quisiera que nos comentaras qué fue lo que señalaste ante esta situación. Sí, bueno, primero fue muy lamentable cómo se dieron las cosas, porque además el compañero diputado local, Homero Barrera, no recibió el dictamen con anterioridad, o sea, él lo estuvo solicitando y no lo recibió nunca. En segundo lugar, pues era una comisión de 3 hombres que iban a decidir algo muy importante, que además, pues sí ya hay una jurisprudencia para empezar, y además ya había una orden al Estado de Querétaro de que había que pues alinear su constitución, armonizar a lo que ya está en esa jurisprudencia. Sin embargo, algo también muy lamentable fue que estaba el recinto lleno de guardias, de civiles, pero que eran de seguridad, que pues se les pusieron enfrente a las mujeres, violentando, tocando de alguna forma para contenerlas. Entonces realmente yo tuve que intervenir y pedirles que no las tocaran. Había un grupo de, otra vez, una generación 70 y más, que estaba ahí también promoviendo, como tú dices, con algunas camisetas. Se hizo un evento partidario, porque además decía PAN. Entonces lo que pues en un congreso no debe de suceder, debe de ser pues una neutralidad, por lo menos para que haya. Entonces yo promoví un exhorto desde la Cámara de Senadores, primero exhortando al Congreso local de que cheque cómo están conformadas sus comisiones, porque pues no hay paridad de género y tenemos una ley de paridad en todo. Entonces ahí pues no hay paridad. No puede haber 3 legisladores conformando una comisión y 2 de ellos del mismo partido, porque entonces nunca va a haber una equidad para poder decidir algo. Van a ser acuerdos o decisiones ideológicas más que lo que le conviene a la población. Y segundo, que en el caso de que así sea, pues que se inviten a comisiones unidas, donde también puede estar la comisión de género, que generalmente también tiene mujeres, para que puedan decidir sobre esos temas, ¿no? Entonces, obviamente mi postura es que tenemos que lograr que en Querétaro, tarde o temprano, se apruebe la legalización, o no legalización, más bien la despenalización de la interrupción del embarazo, porque Querétaro es uno de los estados en donde hay mujeres en la cárcel por la práctica de un aborto, además de que no se asegura
que estas prácticas se hagan de una forma higiénica, de una forma controlada por un médico, donde en otros estados de la República eso ya es posible. Entonces no podemos estar a expensas de un grupo minoritario de personas que piensen de alguna manera. Yo siempre les digo, independientemente de lo que uno piense de la interrupción del embarazo, es un derecho de las mujeres el decidir sobre su cuerpo, y nadie le va a decir, no interrumpas tu embarazo, yo te voy a pagar los gastos del nuevo ser que va a nacer, y yo te voy a dar, yo voy a respaldarte todo el tiempo. O sea, cada quien tiene que decidir por qué lo hace, y nadie tenemos derecho de juzgar a nadie porque no conocemos por qué está sucediendo eso. Entonces, creo que más temprano que tarde va a lograrse esto. Todavía hay una iniciativa, sabemos, del diputado Maximiliano con ADAX Digital, que todavía está dentro, y esperamos que en esa discusión se pueda entonces lograr el que se escuche a la Suprema Corte de Justicia, porque ya hay una instrucción, y que sean mujeres también las que participen para tomar las decisiones en el Congreso. Entonces yo estoy totalmente decepcionada, principalmente del Partido Acción Nacional en el Congreso, por haber hecho, pues nos han demostrado su desesperación, y han hecho las cosas muy mal, ya desde el que se robaron la urna, que no querían que ocupáramos, o sea, no respetan ellos las mayorías. Nosotros tenemos mayoría, aunque sea por un legislador, tenemos mayoría en el Congreso local, y eso lo tenemos gracias a los votos de la gente de Querétaro, que ya decidió que hubiera un cambio en Querétaro. Entonces necesitan ellos también aprender a respetar lo que el pueblo quiere, y les vuelvo a repetir lo que ya te dije hace un rato: tonto es el que cree que el pueblo es tonto, porque la gente se da cuenta de todo eso que ellos están haciendo para negarle el derecho a las mujeres, para negarle el derecho a la ciudadanía a tener mejores leyes que los respalden, que les den bienestar, y que hagan de Querétaro un lugar digno para vivir todas y todos en mejores condiciones. Querétaro es un estado bello, lo queremos, hermoso, lo amamos, pero le hace falta que se armonicen leyes que le van a dar bienestar a la gente de Querétaro. Totalmente, y eso es lo que vamos a seguir luchando, David. Yo nada más te quiero comentar, aquí estuvo ayer sentado el diputado Polo Hospital, que de hecho fue quien presentó esta iniciativa del Movimiento Ciudadano. Él mostrándose muy molesto también con el Partido de Acción Nacional, ¿no? Porque decía, oye, bueno, es una iniciativa que se tiene que plantear en el Pleno. No podemos brincarnos la justicia. Fíjate lo que decía, es la Comisión de Justicia. Y la Comisión de Justicia no le hace caso a la Suprema Corte de Justicia. Bueno, increíble, insólito esto. Ya nos comentaba que todavía tiene una oportunidad esta misma iniciativa, porque tiene que pasar esta negativa, se la tienen que dar a la presidenta de la legislatura, en este caso que es Gina Guzmán, para que ella pueda revertir este efecto y decir, no, si se lleva votación. Nada más que me comentaba algo, así de mañosos son los del PAN, como que el papelito en donde dijeron no ha llegado, o sea, del primer piso al cuarto piso no ha llegado, está perdido en el elevador. Pues esas mañas, ya yo como dices, la gente ya no es tonta, ¿no? Sí, pues ahí pasó lo que pasó en la Suprema Corte de Justicia, donde tenían escondidos en un cajón pues los amparos que había puesto Salinas Pliego para no pagar impuestos. Claro. Entonces así está pasando igual, o sea, me parece muy lamentable, pero pues creo que no han entendido todavía que el pueblo de México, el pueblo de Querétaro ya está politizado, se da cuenta de las cosas, y más allá de que estas acciones los hagan ver bien, estas acciones los hacen ver mal, y pues el pueblo va a tomar. Ya se los demandará en el 2027, ¿no? Tomará sus decisiones. Betty Robles, estoy muy contento de hablar contigo. Perdóname que bueno, ahora sí sacamos temas largos y importantes, pero esta es tu casa, te insisto, y te agradezco mucho que vengas a platicar. Muchísimas gracias, y pues un saludo a toda la gente que te sigue
en Querétaro de verdad. Les mandamos un abrazo muy fuerte y quedamos a la orden de todos a través de tus redes sociales, mis redes sociales y nuestra casa de enlace también en Avenida de la Acordada 204, Colonia Carretas. Mis respetos a tu casa de sí. enlace, siempre está pendiente de estar atendiendo a los ciudadanos. Gracias. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y amigos de Querétaro, de verdad, yo les pido el favor que cualquier comentario que le quieran hacer a Betty Robles, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestro sitio web, queretodeverdad.mx. Que tengamos un extraordinario día. Hasta pronto.